Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de ecuaciones diferenciales. Nos dice el ejemplo 3.13. Considera la ecuación diferencial, esa que tenemos por ahí. Nos dice, verifique que no es exacta y que no admite factor integrante dependiente de solo x o solo y. Si no admite factor integrante de una función f de x por y. Luego resuélvala y determine su solución. Ok, entonces primero tenemos que probar que no es exacta, ¿verdad? Ok, si no es exacta, entonces calculamos la derivada parcial de m respecto a y, donde m es x a la 2 y al cubo más 2y. Calculamos entonces la derivada parcial respecto a y nos va a dar como resultado 3 x a la 2 por y a la 2 más 2. Y ahora la derivada parcial de n respecto a x, donde n es igual a 2 menos 2x al cubo por y a la 2. Okay, derivamos n respecto a x y nos va a dar como resultado 2 menos, cuando derivamos el x al cubo, nos va a quedar 2 por 3, 6, x a la 2, y se conserva la constante, también la otra constante que sería y a la 2. Efectivamente vemos que no es exacta porque la derivada parcial de m respecto a y derivada parcial de n respecto a x son diferentes. Bien, ahora, ¿será que admite un factor integrante que depende de x o depende de y? Recordemos que teníamos esta tablita por acá. Tenemos marcado en verde P1 y P2, donde la primera es factor integrante que depende solo de x, y P2 factor integrante que depende solamente de y. Okay, calculamos P1 para ver si es o tiene un factor integrante que depende solamente de x. Según entonces la fórmula nos dice que es la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x. Aquí que quedó como un 2. Esto dividido sobre n. Okay, entonces tendríamos la derivada parcial de m respecto a y. Sabemos que es 3x a la 2 y a la 2 más 2. Menos la derivada parcial de n respecto a x y le cambiamos el signo. Ok, nos va a quedar entonces 2 más 6x a la 2 y a la 2. Dividido sobre n, que n lo tenemos por acá, vamos a marcarlo en color verde. De nuestro valor de m. Ok, entonces tendríamos sobre n, que es igual a 2x menos 2x al cubo y a la 2. Es igual a, en este caso podemos cancelar el 2 con el 2 y restar 3. Bueno, en este caso también sería sumar 3 más 6, que sería 9. Entonces 9x a la 2 por y a la 2. Y en el numerador, perdón, en el denominador intentamos ver si hay un factor común o algo que de casualidad se pueda cancelar, ¿verdad? La y a la 2, o eliminar todas las variables y, ¿verdad? Porque en este caso estamos calculando el factor integrante que depende solamente de x. A ver si nos funciona, ¿verdad? Entonces en la parte de abajo tenemos el factor común 2x. Nos va a quedar 1 menos x a la 2 por y a la 2.
En ese caso no podría cancelar como de algo con X, como sería esta X sea con esta otra perdón, la Y sea con la y así no podríamos, ¿verdad? Entonces, este factor integrante nos queda en una combinación de variable X con variable Y. Si no nos sirve. Comprobamos si el otro eh, factor integrante, ¿verdad? La función f depende solamente de y. Así depende solamente de y. Ok, ya tenemos que la parte de arriba es la misma. ¿Verdad? Recordemos que lo que cambia es el orden de la resta, que sería la área parcial de n respecto a x menos la área parcial de m, vamos a estar parcial bien acá, de m respecto a y, dividido pero ahora entre m. Entonces el resultado del denominador es el mismo que obtuvimos anteriormente, este que voy a pintar en color menta, solo que ahora negativo, ¿verdad? Va a quedar menos 9x a la 2 por y a la 2. Y tendríamos el m, que el m es x a la 2, por acá, ¿verdad? X a la 2, y a la 2 más 2y. Ahí tendríamos a factor común una y, entonces, para ahorrarnos un poquito de pasos, saquemos factor común la y. Tendríamos y a factor común, y nos queda entonces x a la 2, y a la 2 más 2. Lo que tenemos, ¿verdad? Sacamos factor común la y. Es claro que entonces esta función o este factor integrante, ¿verdad? No depende solamente de x, ¿verdad? El primer paso para encontrar nuestro factor integrante es nuestra función f de x o g de x, el nombre que queramos, para encontrar el factor integrante. Okay, entonces el problema lo que nos dice es que, bueno, no es exacta, ya lo probamos que no es exacta y que no admite factor integrante dependiente solo de x, solo de y, ok, ya lo probamos, sino que admite un factor integrante de una función f de x, y. Es decir, que sería el número 3, P3. Entonces, ahora intentamos aplicar P3, ¿verdad? P3, que sería entonces la área parcial sobre Y. Recuerden la notación de la área parcial n sobre x. Y nos dice que tendríamos entonces y n menos xm, que sería la fórmula que estamos aplicando aquí como P3. Como P3. Ok, entonces realizamos la sustitución de los valores. Ya la resta, ya la tenemos, ¿verdad? Que la resta de las derivas parciales nos está dando 9x a la 2 y a la 2. En este caso, perdón, en este caso sería primero la de m, o sea, la positiva, la que tenemos por aquí arriba. La que tenemos por ahí arriba, entonces tendríamos 9x a la 2 y a la 2. X a la 2 y a la 2. Luego sería el y por el n. El n es 2x menos 2x al cubo por y a la 2. 2x menos 2x al cubo por y a la 2. Menos x por m, que m lo tenemos por aquí arriba, ¿verdad? Este valor que tenemos acá. Entonces, va a quedar x por... Ah, bueno, ahí sacamos el m a factor común, perdón, la y sacamos a factor común. Entonces, multipliquemos la y como el original, que sería este, ¿verdad? X a la 2 ya al cubo más 2y. Igual, si la vamos afuera, hay que multiplicarla con el x en el siguiente paso. Entonces, escribimos el original, el m, sin sacar el factor común, 2y. Y ahora multiplicamos la y acá y lo mismo con el x de acá. Y ven que aquí lo estamos haciendo por paso, pero estos son cálculos que pueden hacerlo rápidamente. Esos cálculos son sencillos, entonces
realizar las multiplicaciones lo más rápido posible para no tomar mucho tiempo en este tipo de ejercicios. 2x al cubo y al cubo menos, ahora multiplicamos el x al cubo y al cubo menos 2xy. Tendríamos que 2xy se cancela con 2xy. De arriba nos queda lo mismo, ¿verdad? 9x a la 2 y a la 2. Y en la parte de abajo, bueno, tenemos términos semejantes. Esos términos suman y tendríamos menos 3x al cubo y al cubo. Simplificamos acá, 9 se simplifica con 9, cancelo 2x con 2x y 2y con 2y. Así estaríamos obteniendo como resultado 3, ¿verdad? Que sería 9 sobre 3 es 3, y el menos lo paso de arriba, y eso nos queda dividido sobre x, y. Que eso entonces es una función, ¿verdad? F, que depende de x por y. La función que queremos, ¿verdad? Lo que quería el problema. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Que el factor integrante de una tablita es m de xy e elevado a la integral de f de xy por dy, donde u es igual a x por y, realizando un cambio de variable. Entonces nos va a quedar como mu de x, y, ese mu con el ganchito acá, mu, ¿sí? De xy, xy, ¿ok? ¿De qué? Entonces tendríamos, mu de xy es igual a e elevado a la integral de f de xy de xy, donde u es igual, se le fue esa u, donde u es igual a xy. ¿Ok? Entonces nos va a quedar, calculemos la integral por aparte, la integral de f de xy de xy es igual, haciendo el cambio de variable, ¿verdad? Y escribiendo nuestra función, primeramente, nos va a quedar como entonces la integral de menos 3 xy de xy. Cambio ahora sí, nos va a quedar la integral de menos 3 sobre u de u. ¿Okay? Ven que es como, en realidad es un cambio de variable, pero solamente, ¿cómo le puedo decir? De notación. Porque vean que no vamos a derivar. No vamos a derivar acá el de u, a ver qué nos queda con el de u, que sería una regla de un producto, o derivar parcialmente, no. Solamente es un cambio de xy, lo cambio por u, en toda nuestra función, en este caso. Vamos a agregar una paginita por ahí, no nos alcanzó la página para resolver el ejercicio. Ok, y esa integral tendríamos que es igual a ¿qué? A menos logaritmo de u. Y tendríamos elevado a la menos 3, o bueno, hagamos ese paso intermedio, ¿verdad? Para que quede claro. El menos 3. Recuerden que la constante no se la agregamos acá, si no aparece al final, en este caso no la agregamos. Pues las propiedades del logaritmo, recordemos que esto es u a la menos 3. Entonces, ¿qué? Recuerden que estamos trabajando soluciones positivas, entonces eliminamos el valor absoluto. Así, entonces, nuestro factor integrante, mu es igual a e elevado al logaritmo de u elevado a la menos 3. Que esto, por las propiedades del logaritmo exponencial vistas anteriormente, es u a la menos 3. Donde u es igual a x por y elevado a la menos 3. Y reparto ahí ese menos 3, porque más adelante tal vez no va a servir para repartirlo, ¿verdad? Entonces, menos 3 por y a la menos 3. Cuando cancelemos, simplifiquemos o algo. Y ahora, ¿qué nos va a quedar?
¿verdad? ¿Qué nos va a quedar ahora? Que ya tenemos factor integrante. Ahora agarramos la ecuación diferencial original, ¿verdad? Que vamos a copiarla por acá. Y la multiplicamos por nuestro mu, ¿verdad? La ecuación diferencial que teníamos es x a la 2 y al cubo más 2y de x más 2x 2x menos 2x al cubo, pero estaría mal, el cubo y a la 2 de y para 0. Entonces multiplicamos por mi factor integrante. Ahí lo voy a hacer paso por paso. Va a ser entonces x a la 2, lo mismo otra vez, y al cubo por, y lo distribuyo una vez. De una vez lo distribuimos para no hacer tantos pasos. X a la menos 3 por y a la menos 3. Más 2y por lo mismo por x a la menos 3 por y a la menos 3. De y, perdón, de x, estamos con dx aún, más 2x multiplicado por el factor integrante, menos 3y a la menos 3, menos 3, menos 2x al cubo, y a la 2 multiplicado por el factor integrante, y a la menos 3, y de y igual a 0. Apenitas ahí alcanzó. Comencé con una letra más grande y luego se hace más pequeñito, más pequeño. Por ahí lo centramos. Simplificamos ahora y nos va a quedar en la primera parte. Nos queda, marquémosla aquí tal vez, x a la 2 con este, nos queda menos x. Y con este, eso nos va a quedar, se elimina. ¿Por qué? Porque nos va a quedar como 3 menos 3 es 0, ya la 0 es 1. Y x a la menos 1 por 1 es lo mismo, ¿verdad? X a la menos 1. Más 2. En este caso, luego tendríamos y con menos 3y. Que eso es negro. Que eso es y elevado a la menos 2 por x a la menos 3. De x. Lo mismo hacemos en el otro caso. Tendríamos entonces 1 menos 3, eso es menos 2. Entonces nos queda 2x a la menos 2 y a la menos 3 menos 2. Acá pintémoslo nuevamente. X al cubo, ¿verdad? X al cubo con este. Pasa lo mismo que en el anterior con la y. 3 menos 3 es 0. Entonces nos queda x a la 0. X a la 0 es 1. 2 por 1 es 2. Entonces no se pone, ¿verdad? Porque es multiplicación. Y con la y nos va a quedar y a la 2 menos y a la menos 3. Eso es y elevado a la menos 1. De y igual a 0. Ok, muy bien. Y ahora ya con esto es una ecuación exacta, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos? Ya la podemos probar a ver si es exacta, ¿verdad? Probémosla acá. Que este sería nuestro nuevo m y este sería nuestro nuevo n, ¿verdad? Recuerden que esta prueba no es necesario hacerlo, pero es para que vean la comprobación, simplemente, porque si hacemos estas pruebas, se hace bien largo el ejercicio. Entonces derivamos m respecto a y eso nos va a dar como resultado menos 4 y a la menos 3 por x a la menos 3. Daría parcial de n respecto a y. Eso es igual a, entonces ahora el n respecto a y. Nos va a quedar entonces, eh, perdón, respecto a x. A ver, respecto a y, este es respecto a x. Respecto a x.
Y entonces nos va a quedar como bajo el 2, ¿verdad? Entonces 2 por menos 2, menos 4. Menos 4, x a la menos 3, y a la menos 3. Y el otro término se nos cancela porque es constante. Y efectivamente nos quedó lo mismo, lo que quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Procedemos a resolverla ahora. Nos damos el f de xy, que es igual a la integral de m de xy respecto a x, más una función que depende de y. ¿Ok? El m es x a la menos 1, que en este, bueno, en este lo podemos escribir como 1 sobre x, ¿verdad? Porque sabemos que en ese caso es el logaritmo, como para darlo más claro, más 2 y a la menos 2, el x a la menos 3, es decir, lo podemos dejar así, no hay problema. Recuerden que el problema es cuando el exponente es negativo 1, estando arriba, ¿verdad? O como en este caso, que es la integral del logaritmo natural. X más g de y, que es la función que vamos a buscar más adelante. Integrando esto, vamos a tener logaritmo de valor absoluto de x más la constante se conserva, que sería 2 elevado a la menos 2. Y entonces la integral de x a la menos 3 es menos 3 más 1, eso es menos 2, sobre menos 2. Más la función g de y, que recuerden que tenemos la constante, pero ahorita igual cuando vamos a derivar, la constante se va a cancelar, porque ahora el siguiente paso es derivar la función f respecto a y. ¿Ok? Entonces nos va el logaritmo, valor absoluto, porque solamente depende de x. En el siguiente término, en color menta, bueno, vean que aquí se puede cancelar algo antes de derivar. El 2 se va con el 2. Y tendríamos entonces la derivada de y a la menos 2, ¿verdad? La derivada de y a la menos 2. Entonces, la derivada de y a la menos 2 es, bajamos el menos 2, pero con el menos que está en la parte de abajo, menos con menos, más. Entonces nos queda 2 positivo, y a la menos 3. Y la constante se conserva, que es x a la menos 2. Por, no, por no, ya, listo, ahí está, ¿verdad? Más bien sería la derivada de respecto a y. ¿Ok? Ok, luego la derivada tendríamos que cambiar la derivada de f respecto a y por mi n, ¿verdad? Donde mi n es esto que tenemos por acá. Vamos a ver si lo puedo copiar. Me copia todo, quiero copiar todo, no, solamente el n quiero copiar, ahí, copia todo, vamos a escribirlo entonces, 2x a la menos 2, ejercicio un poquito largo, ¿verdad? Igual, vean que lo estamos haciendo paso por paso y en el ejercicio piden varias cosas. Un ejercicio de esto solamente, ok, resuelve la ecuación diferencial. Vamos directamente a resolver la ecuación diferencial. Aquí estamos haciendo algún tipo de comprobación, que compruebe que no es exacta, compruebe que el factor integrante respecto a x no sirve, respecto a y tampoco, ¿verdad? Entonces, varias cosillas, por eso es tan largo. X a la menos 2, y a menos 3, 2 menos y a la menos 1. Menos 3 menos 2 elevado a la y menos 1, ¿verdad? Verifiquemos nada más, esto está bien. Ok, está perfecto. Esto igual a 2y a la menos 3, x a la menos 2, más g' de y. Cancelamos acá este que es el mismo que este otro término, ¿verdad? Y nos va a quedar que g' de y es igual a menos 2 y a la menos 1, pero entonces de lo paso hacia abajo porque sabemos que vamos a integrar
Y nos va a quedar entonces integrando a ambos lados respecto a y. Indiquémoslo ahí para recordarnos. Estamos integrando, pero ahora respecto a y. Entonces, del lado de la izquierda nos queda solo el g de y. Eso es lo que queremos, quitar la derivada. Y en el lado de la derecha nos va a quedar menos 2 logaritmo de valor absoluto de y. Y la constante no se la agregamos porque, digámoslo así, el mismo cuento de siempre se agrega con la solución general. Que tendríamos f de x y es igual a, subimos por acá, que sería esto más bien, lo que estoy cerrando acá, vamos a ver, ahí, eso, ¿verdad? Logaritmo de valor absoluto y simplificando una vez. Va a quedar entonces logaritmo de x menos por el menos que tenemos en la parte de abajo, ¿verdad? De menos que está por acá. Cambia el signo, más o menos, menos. El 2 se cancela con el 2 y nos queda y a la menos 2 por x a la menos 2. 2 por y a la menos 2 y x a la menos 2. Menos la función g, bueno, sería más, ¿verdad? Pero la función g nos quedó menos logaritmo de y. Entonces, más con menos menos, 2 logaritmo de valor absoluto de y igual a la constante de integración. Ahí podríamos hacer unos procesos algebraicos, ¿verdad? Como los negativos, dejar los positivos, los logaritmos los podríamos unir, todo eso, pero así estaría bien este ejercicio, ¿verdad? Podríamos llegar hasta ahí. Ya lo demás sería como un proceso algebraico, digamos, lo más simple, ¿verdad? Y entonces por aquí estaríamos terminando con este ejercicio de una ecuación diferencial, ¿verdad? Con factor integrante de forma x por y. Pueden que por aquí en la tablita quedan otros factores, ¿verdad? Como el y sobre x o x sobre y. ¿Okay? Espero que todo haya quedado muy claro y por aquí estaríamos terminando este video.